En nuestra sesión del día de hoy hablaremos sobre los bienes y los diferentes sistemas de producción que permiten obtener estos bienes para satisfacer las necesidades. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es un bien? Y vamos a decir que es todo medio capaz de satisfacer las necesidades de los agentes económicos. Estos bienes los podemos clasificar de acuerdo a algunos parámetros. Clasifiquemos los bienes según su disponibilidad. ¿Cómo encontramos estos bienes en el ambiente económico? Entonces decimos que existen los bienes libres, que son aquellos que no tienen ningún tipo de restricción en su oferta, no pertenecen a nadie y se puede disponer libremente y sin costo para todos los consumidores. Por ejemplo, el aire que respiramos. Y lo segundo es que encontramos bienes que son escasos, que son aquellos bienes cuya disponibilidad está restringida, por lo que debe racionarse entre los consumidores a través de algún tipo de esquema. Por ejemplo, el agua. Una segunda clasificación de los bienes nos permite entender que los bienes se clasifican según su comportamiento frente al ingreso, es decir, frente a la capacidad que tienen las personas para adquirir los bienes. En este caso hablamos de los bienes normales, que son aquellos bienes cuya cantidad demandada tiende a aumentar cuando se incrementa el ingreso. Por ejemplo, una camisa deportiva, unos zapatos, unos jeans, etc. Y hay otros bienes que también tienen una relación con el ingreso, pero de una forma muy particular. A estos bienes los vamos a denominar bienes inferiores y los vamos a definir como aquellos bienes cuya cantidad demandada disminuye al aumentar el ingreso. Por ejemplo, una familia con bajos recursos económicos generalmente no consume carne de primera categoría, pero consume vísceras. Si esa familia mejorara su posición económica, aumentara sus ingresos, muy probablemente disminuiría su consumo de vísceras y empezaría a sustituirla por carne de primera calidad. Entonces las vísceras se considerarían un bien inferior. Una tercera clasificación nos habla de los bienes según su afinidad. Según su afinidad quiere decir el grado de afectación entre unos bienes y otros. Entonces hablamos de los bienes sustitutos, que son aquellos bienes susceptibles de uso alternativo, porque brindan un nivel de satisfacción similar y cumplen el mismo propósito. Por ejemplo, el café y el té. Cuando el consumidor no tiene preferencia alguna por el consumo de un bien determinado respecto a otro, los bienes en economía se consideran como sustitutos perfectos. Por ejemplo, la tinta negra y la tinta azul, si no hay ningún tipo de preferencia particular para firmar o para realizar un documento. Y en segundo lugar, encontramos dentro de estos bienes, según su afinidad, a los bienes complementarios, que son aquellos que se utilizan conjuntamente en combinación con su complemento. Por ejemplo, el pan y la mantequilla o el café y el azúcar. Cuando es imposible que un agente económico consuma un bien prescindiendo de su complemento, la economía dice que se trata de complementos perfectos. Por ejemplo, el zapato izquierdo y el zapato derecho. Finalmente, podemos clasificar a los bienes según su uso. Y entonces decimos que existen bienes de consumo o bienes finales. Y encontramos aquí aquellos bienes que son destinados al consumo por parte de los agentes económicos y que no se pueden utilizar para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, una prenda de vestir, un cepillo de dientes, una crema dental, etc. Encontramos también a los bienes de capital, que son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes en el proceso productivo. Por ejemplo, una maquinaria industrial, que no cambia su estructura, pero que nos facilita la posibilidad de producir otros bienes diferentes. Y finalmente encontramos a los bienes intermedios,
que son aquellos que se utilizan como insumos o como materias primas para la fabricación de otros bienes, por ejemplo, la harina de trigo que se utiliza para producir pan y que pierden sus características dentro de este proceso para convertirse en ese otro tipo de bien.